En la cultura taína, que es la que nos antecede, el abuelo tenía una función muy especial. Él era quien transmitía a los nietos todos los antecedentes culturales, la costumbre, las memorias familiares, y hacía historias que, como todos los abuelos, ayer y hoy se las inventan. De ahí que se dice que cada abuelo es de alguna manera un creador. Descubrir la abuelidad, como dicen los españoles, es algo que no se puede hacer, porque los abuelos sí que se reinventan cada día, porque los nietos le demandan y le demandan. Ya el abuelo está agotado de hacer cuentos y el nieto le dice, otro cuento, abuelo, hazme otro cuento. Y el abuelo le hace un cuento que ya le había hecho hace mucho. Y el nieto le dice, no, abuelo, tú me hiciste ese cuento ya. Entonces ahí comienza o recomienza la creatividad del abuelo y él empieza a inventar, a crear cuentos para entretener a su nieto. Algunos periodistas como Miguel Guerrero han dicho que si él hubiese sabido que los nietos se quieren tanto, los hubiera tenido antes que los hijos. Bien, hoy vamos a hablar de un abuelo especial, de un nieto especial. A propósito de este hermosísimo libro, Un niño muy especial. Aproximación, dice el subtítulo, vivencial a la singular humanidad de un niño con trastorno del espectro autista. Este libro tiene dos autores. Entonces, por fin encontramos un escritor más precoz que Joaquín Balaguer. Un autor es el nieto, Juan Isaac, nombre bíblico, Juan Isaac Suero de la Rosa. Y el abuelo está con nosotros, un psicólogo muy conocido, gran amigo de este programa y a quien apreciamos mucho, que es el licenciado, psicólogo, profesor universitario y director ejecutivo de Casa Abierta, don Radamés de la Rosa. Fíjense ustedes qué cacho de abuelo, se diría en mi pueblo, es este, que se sienta a escribir un libro con su nieto. Un libro que está llenísimo, repleto, abimbao de ternura. Sobre ese libro, la circunstancia de su escritura y la relación de los abuelos y de este abuelo con su nieto es lo que vamos a hablar en este programa. Don Radamés de la Rosa, me imagino que usted se siente un abuelo feliz, encantado de la vida, ¿no? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Sorprendido realmente de lo que ha resultado de una, digamos que travesura de mi parte, ¿no? Ya. Esto es una sorpresa para mí, el tener esta obra ya en circulación, porque no inició como una... No tomé la idea de escribir un libro, no era mi intención. Simplemente empecé a sorprenderme de las capacidades que son capaces de demostrar estos niños, que cuando te le dan el diagnóstico de autista, en general crea una crisis en la familia. En general hay una negación, hay una esperanza de que no sea verdad el diagnóstico, porque la impresión que se tiene de que es algo catastrófico. Pero resulta que no, que depende de cómo usted se asome a este tipo de trastorno. Y yo me asomé al trastorno con asombro. Estudié psicología, pero no soy experto en autismo. Y cuando empecé a darme cuenta de que mi nieto, Juan Isaac, tenía un pensamiento normal, vamos a decirlo en esta palabra, un pensamiento intacto, que pensaba, razonaba, tomaba decisiones como cualquier otro niño, entonces me sorprendía. Y empecé a tomar nota, por curiosidad. Empecé a tomar nota y cuando me di cuenta que tenía tantas notas,
Digo, pero esto sería bueno compartirlo, porque yo no sé si todo el mundo puede entender a estos niños, a estas personas, eh, tan de cerca como lo he estado mirando yo. Dice, soy un testigo excepcional de algo que mucha gente no puede ver. Y sería bueno que se pudiera compartir. Y ahí surgió la idea de poder publicar este texto. Qué interesante. Yo lo veo como una expresión de ternura. A mí me pareció cada página, cada que en realidad expresa una relación, ¿no? Un nexo entre el abuelo y el nieto. Y lo que veía cada vez más era ternura porque fijarse en todos esos detalles, tomar en cuenta la respuesta. Llega un momento en que uno visualiza al niño, lo tiene en el cerebro y tiene el abuelo, y tengo la impresión de que a veces quizá el niño decía algunas cosas y seguía haciendo muy normalmente lo que estaba haciendo. Él no le ponía mucho asunto a sus expresiones, pero respondía a una circunstancia, a un hecho. Me llama mucho la atención lo atento que Juan Isaac, que estaba cuando las cosas en la nevera ya no estaban, que había que ir al supermercado. Eso parece que él estaba muy pendiente porque le tocaba muy de cerca, ¿no? Sí, sí. Según la descripción que usted hace. Pero en la introducción usted hace un trabajo, digamos, serio, profesional, sobre el tema del autismo. Sí, pensé, estas vivencias compartidas así como tales no lo va a entender el común de las personas que no han estudiado el tema del autismo. Entonces me propuse hacer una investigación muy somera de poco la historia del autismo, cómo surge, la interpretación inicial era de que era una especie de psicología, psiquiatría, perdón, esquizofrenia infantil de la psiquiatría visto. Se pensaba en estos niños como desde su déficit, de la dificultad que tienen para comunicarse, las conductas repetitivas que ellos muestran. Todo eso fue un proceso de evolución del pensamiento, de investigación, incluso de padres con niños autistas profesionales que descubren en sus hijos diferencia con otros niños y entonces se interesan por investigar y se produce un avance a ese nivel. Hoy tenemos ya una visión más completa, ya hay autores que plantean, como se esboza en el libro, que plantean que no se trata de un trastorno, Correcto. sino una manera diferente de ser humano. Exactamente, un estado, algo una así. forma de ser, que el cerebro evoluciona de manera diferente y estas personas, uno dice estos niños, pero también pueden ser adultos o adultas, estas personas pues pueden llegar a ser parte de la sociedad íntegramente como cualquier ciudadano común, típico se llaman, o sea, si somos capaces de prestarle atención, si somos capaces de acompañarlo en el proceso de su desarrollo. Acompañamiento profesional, que es importante, pero sobre todo acompañamiento de la familia. O sea, es fundamental que la familia esté cerca del proceso del niño para que él pueda encontrar el camino que él no encuentra solo, porque ven el mundo de manera diferente. Yeah. Las cosas para ellos son distintas. Y nosotros tenemos que ser capaces de entender en qué momento estamos, cuando estamos. En la vivencia que yo comparto en el libro, que son muchas, hay momentos realmente que uno dice, y esto lo puede hacer, lo puede decir, lo puede interpretar un niño con autismo. Y efectivamente, sí lo puede hacer. Lo que pasa es que tenemos que prestar atención nosotros. No se trata de normalizarlo a ellos, sino nosotros buscar la manera de que ellos se puedan integrar a la vida de manera cotidiana. Bueno, suerte que ustedes los psicólogos y los psiquiatras nos han enseñado, nos llaman la atención cuando uno habla de lo normal. Sí. Porque es un término muy equívoco y para ustedes lo normal no es un concepto de lo que hace la mayoría. Lo que pasa es que ha sido un concepto que se ha reconstruido, digamos, en la valoración de la humanidad. Lo normal es un concepto estadístico, básicamente. Exactamente. Básicamente es lo que más se repite en una distribución de frecuencia. No tiene ninguna valoración en términos de que sea bueno o malo, esté normal o no. Simplemente lo que más se repite. Ni que todo el mundo debe ser así. No, es simplemente eso. O sea,
estadísticamente hablando, solamente lo que más se repite. Pero le hemos dado un valor a lo que llamamos normal, y lo que es anormal, para decirlo de una manera más cercana, pues nos parece que no es apropiado. Y ahí está entonces la interpretación que hacemos de la normalidad o la anormalidad. En este caso, cuando hablamos del autismo, es preferible decir personas típicas y un niño que tiene una condición diferente, un desarrollo diferente. Porque no hay normalidad ni anormalidad en este tipo de... O sea, no es una enfermedad que hay que tratarla, no hay que llevar al psiquiatra, al médico para tratarla porque se va a curar de eso. Aunque todavía hay personas que plantean que sí, que pueden... Más bien lo que veo es que a quien se hay que educar es a los padres, a los tutores. Hay que entender cada niño con autismo, insisto, no soy experto en el tema, cada niño con autismo es diferente a otro niño. O sea, no vamos a encontrar una descripción típica que cada niño se adapte a ella, sino que cada niño es diferente. Entonces, eso implica que tenemos una singularidad que atender. Y entonces somos nosotros, la familia, es el sistema educativo, es el sistema de salud, quien tiene que generar las condiciones para que esta población reciba la atención particular que necesitan y merecen como seres humanos con todos los derechos que son, para poder acompañarle. Si esto, y no es que República Dominicana esté siendo el país que menos avance tiene, hay países que están mucho más avanzados que nosotros en ese tema, pero también sigue habiendo muchas limitaciones aún. Todavía las sociedades no están comprometidas con este tema. Yo acabo de regresar de una actividad en España y allí pusimos a circular el libro y me decía un amigo que estaba allí, que también tiene un niño con autismo, me decía, no, aquí tampoco, aquí en España tampoco tenemos un sistema inclusivo que permita a la familia estar tranquila. Tiene que estar luchando permanentemente para lograr que el sistema acoja, genere mecanismos para que estos niños reciban atención. Y aquí nosotros estamos de una manera empezando con este proceso. Ya. Los trabajos y las investigaciones que se han hecho han localizado algunas de las causas que provocan este tipo de estado, el estado autista. Es algo que todavía sigue siendo elusivo en cuanto a afirmar exactamente. Ya sí tenemos claro, se tiene claro que hay ahí un componente genético que se expresa, ¿no? Que hay un componente que tiene que ver con el padre, con la madre. Se ha descartado totalmente, siguen todavía planteándose hipótesis sobre el tema de si las vacunas, de si la alimentación, de si el ambiente, pero sobre todo hay una base genética. Ahora, no se puede encontrar específicamente, hay una afirmación que yo recojo en el libro, si tenemos 100 niños con autismo, vamos a tener 100 causas genéticas diferentes en casa. No es posible en este momento determinar que la relación por ejemplo, hay familias que tienen un niño con autismo y tienen un segundo niño con autismo. Pero puede ser que el tercero no tenga autismo, o puede ser que el segundo no tenga autismo. Es decir, no hay todavía una claridad en torno a cuáles son las causas. Yo insisto en esto para que la gente que nos escucha, que nos ve, las vacunas no tienen nada que ver. Eso está demostrado. No que la vacuna, que si los metales pesados, son todas teorías, hipótesis que ya se han ido demostrando. ¿Porque es de nacimiento o es adquirido? De la condición de no, es de nacimiento. Es de nacimiento. Genético. Por ejemplo, al principio, pues, pongamos el caso de Juan Isaac, al principio no se nota mucho. O sea, el niño puede llegar hasta los 2 o 3 años sin tener ningún signo diferenciador. O puede confundirse con otros. Exactamente, que también es eso. Hay muchos diagnósticos que están haciendo de manera muy apresurada porque vemos algunos rasgos. No, en muchos de estos niños hay que esperar después de los 2 años hacer una buena evaluación integral, neurológica, psicológica, utilizar instrumentos que permitan determinar todos esos rasgos que conformarían
un diagnóstico de autismo, porque no es tan sencillo tampoco, Exacto. por simple observación, llegar a una conclusión del grado de autismo que el niño tiene. Y los grados son diferentes. Pero o sea, sí hay comportamientos típicos en el sentido de que son propios de las personas claro, autistas. por ejemplo, el tema de la comunicación, la dificultad para comunicarse, el entender algunos rasgos de la comunicación típica, o sea, las conductas reiterativas, o sea, el tener siempre, por ejemplo, con Juan Isá, usted tiene que, si usted le dice a Juan Isá que lo va a llevar al parque a las 5 de la tarde, no intente llevarlo a las 4:30 ni a las 5:30, tiene que ser a las 5. Él está ahí A las 5, porque para ellos todo tiene que estar bien organizado, tiene que estar bien, no puede haber sorpresa. Y se nota su entorno así, es decir, su habitación, sus libros, sus libretas, siempre están en orden. Es un niño que está ahora en segundo. Son típicos niños que tiran, juegan, Sí, desordenan. sí, es un niño que está ahora en segundo bachillerato, o sea, en octavo curso antes. ¿Y qué edad tiene? Es un adolescente. Cumplió 15 años en abril pasado, el día 15. Es un adolescente al que en términos académicos le va muy bien. Okay. Muy organizado con sus tareas. A la hora de hacer la tarea, él viene a hacerla y la hace, a veces la hace solo, a veces pide que le pide ayuda. O sea, ellos tienen una manera de comportarse que depende del grado de autismo que tengan. Pero en el caso de Juan Isá, no es que sea un niño muy diferente, un adolescente muy diferente a los otros. Ahí narro en el libro cómo él decora su habitación, por ejemplo, como cualquier adolescente, se ocupa de cosas como cualquier adolescente, le gustan las chicas como cualquier adolescente. Entonces es un niño de alguna manera típico en muchas cosas, aunque tiene esas limitaciones en la comunicación. Interesante. Bueno, como usted dijo, todavía hoy, cuando el médico le dice su hijo tiene autismo, es un drama familiar. La familia, la sociedad tampoco sabe cómo bregar, cómo tratar, y hay que iniciar un proceso de reeducación con los niños. Cuando yo veía el libro, yo me preguntaba si su condición de psicólogo no le ayudó mucho en este proceso de comprensión. Yo pienso que sí, que aunque estaba un poco, de alguna manera, sorprendido de lo que veía, pienso que el hecho de mi formación permitió que yo encajara inmediatamente la necesidad de buscar el apoyo profesional que hacía falta. A muy temprana edad recibió ese apoyo. ¿Y usted quiso cambiarlo a él o pensó que usted y los demás debían cambiar para comprenderlo a él? Seguimos en ese camino. Todo el tiempo en la familia hemos sido conscientes de que nosotros tenemos que cambiar, de que él va a mejorar, va a avanzar en la medida en que nosotros seamos capaces de cambiar, que seamos capaces de acercarnos, de entenderlo. Hay cosas que te afirman la necesidad de cambiar porque él tiene su manera de ver el mundo y nosotros tenemos que entender esa manera de ver el mundo. Nosotros hemos hecho ajustes, toda la familia, no solamente yo que fui el que compilé, no me considero el autor, sino el compilador de este libro. La madre, mi hija, el padre, la abuela, que junto conmigo estamos más cerca, los tíos, los hermanos de su mamá, las esposas de los tíos, o sea, toda la familia ha hecho conciencia de la importancia de acompañar a Juan Isá. Bueno, vamos a hablar en el próximo segmento, después de esta pausa comercial, de cómo comenzó a gestarse este libro. Un libro que además desde el punto de vista editorial es un libro hermoso, muy bien hecho, y una portada muy atractiva, un rompecabezas con la foto de Juan Isaac. Él sonríe mucho, ¿no? Sí. Él es un hombre, parece feliz. Esperamos que sí. Sí, parece un hombre feliz y veo que disfruta mucho de los distintos momentos a partir de las fotografías. Juega, salta, le gustan los sombreros, le gustan las
Interesante esas gorras que usaban los cubanos y que aquí se usaba mucho en San Pedro de Macorís y en la Romana, esos los cocolos, los cubanos y los puertorriqueños de la industria azucarera. Regresamos. Licenciado Radamés de la Rosa, ¿en qué momento usted dice, pero estas frases, estas actitudes, estas explicaciones no deben perderse, debo escribirla, debo consignarla? Lamentablemente me di cuenta tarde de que debía hacerlo, porque nosotros detectamos en Juan Isá a muy temprana edad que era un niño diferente. Por ejemplo, cuando él estaba aún sin caminar, estaba en el andador, a él le gustaba mucho atravesar por un riel que había en la puerta de la casa y que sonaba. Entonces él pasaba por ahí para oír el sonido. Y entonces había que quitarlo de ahí para que él dejara de hacerlo, ¿no? Nos dimos cuenta a muy temprana edad el tema de comunicación. Pero fue a partir de los 7 años que yo empecé a tomar nota. Muchas cosas se me quedaron atrás. ¿Por qué la tomaba? Porque me llamaban la atención, porque me sorprendían, porque yo no esperaba que él actuara de esa manera o que él dijera tal cosa o que él se comportara de tal manera. O sea, me sorprendía, por ejemplo, escuchando música, por ejemplo. Le gusta escuchar a Bob Marley, le gusta escuchar la salsa de Richie Ray, le gusta escuchar... Le gusta escuchar la música que escuchaba el abuelo. Música tropical. Entonces, cuando íbamos juntos en el vehículo, él sabía identificar las canciones, el tamaño de las canciones, dónde estaban ubicadas. Yo me sorprendía. La manera, a veces hasta perspicaz en que él miraba las cosas. O sea que usted estaba un poco... intelectualmente ubicado en la escuela anterior. Exactamente, efectivamente. Yo estaba todavía esperando un comportamiento de un niño con mucho déficit intelectual, con muchas dificultades. Sin embargo, no se me evidenciaba así. Entonces empecé a anotar por placer. No tenía ninguna idea de que iba a escribir un libro, sino empecé a anotar. Y después empecé a hacer pequeños relatos con esas anotaciones que tomaba. Y ahí fue cuando me di cuenta que era importante, pensaba en ese momento que era importante que otras personas conocieran este pensamiento, este comportamiento, este niño, que no vieran el diagnóstico de autismo como algo que te cae arriba y te va a fastidiar la vida. No, que vieran que a este niño o cualquier otro niño, no importa la profundidad del espectro en que se encuentre, puede ser que su autismo sea un autismo profundo o sea un autismo leve, como es el caso de Juan Isá. Siempre hay oportunidad de que estas personas encuentren un espacio en la sociedad, siempre que nosotros seamos capaces de hacer el acompañamiento adecuado. Ahí pensé, esto debe compartirse. Noto que él tiene un lenguaje muy particular. Sí. Uno podría decir que él recurre mucho a esa figura de la literatura que me va de la mente ahora, que es por comparación, ¿no? Él va comparando a qué se le parece tal fenómeno, y entonces él dice, hay mucha pared. ¿Por qué no puede ver las matas, no? Esa es una de las vivencias que más me sorprendió inicialmente, porque no me di cuenta. No me di cuenta de algo que él sí se dio cuenta. Porque usted tenía otra lógica. Yo no me di cuenta cuando pusieron la pared. Él, cuando no puede ver las matas que están detrás de la pared, dice, papá, hay mucha pared. Usted nunca en la vida hubiese dicho hay mucha pared. No. Se pusieron unas paredes altas que no nos permiten ver. Y él es extrañamente mucho más preciso. Sí, claro. Porque era mucha pared. Sí. Fue para mí, es una de las primeras vivencias. Metáfora es la palabra que andaba buscando. Él habla mucho por metáfora, porque pared ahí es una metáfora que le obstaculiza ver. El mirar hacia exacto. Otro lado. En vez de decir está muy alta la pared, le pusieron mucha pared.
lo cual es una gran precisión en el uso de la lengua. Pero hay otra anécdota, vivencia. Esta fue la primera de lo que le quiero también preguntar. Sí, la primera anotación que usted hizo. la primera que el momento en que usted se dio cuenta que estaba en presencia de una experiencia particular. Así es. Cuando estábamos en la cama los dos, la ventana nos queda al frente, él me dice, papá, no veo las matas, hay mucha pared. Yo me sorprendo y miro, y ahí que me doy cuenta que hay una pared, no la había visto. No la había visto. Él miraba la ventana y disfrutaba las flores que veía. Exacto. Y de repente no la podía ver. Porque fue verdad que pusieron levantaron una pared. Levantaron sí. una pared. Una pared más alta que ya no se veía el patio de las vecinas. Sí. Entonces ahí en ese momento, justamente es la primera vivencia que yo recojo, es que me doy cuenta, digo, pero otras cosas que han pasado en el entorno de Juan Isaac son de este tipo, voy a empezar a escribirla. Y le empecé a anotar. Como digo, por curiosidad. ¿Buscó un papel o buscó una libreta para anotar eso? La anotaba en el celular. Okay. Anotaba la frase en el celular. Y después construía el contexto para que las personas pudieran entender a qué se refería. Y así construí. Me imagino que ahí comenzó usted no solo a hacer una labor intelectual, sino también a disfrutar de una experiencia particular. No, sí, ese libro no fue un trabajo, no es un trabajo. Y lo que me llama la atención, que un niño a los 7 años ya encuentre que la música de Bob Marley es preciosa. Eso es un juicio muy inteligente. No solamente preciosa, sino que escoge las que más le gustan de todas esas canciones. Esas son las que escucha, las otras posiblemente las salta. Y el abuelo no se ha dado cuenta que en el disco que están escuchando hay canciones repetidas. Y la ha oído 20 veces. ¿Cuántas veces la habrá oído? No se ha dado cuenta. Y un día él escucha la canción y le dice, papá, la canción número tal es del mismo tamaño que la número tal. Y el abuelo dice, ¿cómo del mismo tamaño? Del mismo tamaño. Cuando va a la canción, es la misma canción repetida. Ah, que es la misma canción, sí. Y la tal también son la misma, me dice. Es decir, esa capacidad de... Me recordó la película, ¿no? Sí. Me recordó la película, porque era exactamente así. Sí, una capacidad mental por encima de la normal. Y la memoria es prodigiosa en él. O sea, no es un niño de alguna manera, vamos a decir, superdotado intelectualmente hablando. No es eso. Es un niño con limitaciones, sí, incluso sí, a ese nivel. Como usted dijo al principio, yo pienso que podría andar por ahí la respuesta. Ellos tienen un mundo diferente, un mundo muy particular, sí, que probablemente le aporta unas capacidades de razonamiento diferentes. Incluso hay una vivencia que a mí me gusta mucho también ahí, que es cuando él empieza a analizar una canción. Hay una canción muy conocida, una salsa muy conocida, le encanta la salsa, no la baila, pero escucharla así. Un típico caribeño. Sí, la salsa del Canario, donde bailemos otra vez, él la escucha y empieza a preguntarle al abuelo, papá, ¿y por qué hay que apagar la luz? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Empieza a preguntar sobre la frase que está escuchando en la canción. El contenido de la canción. Análisis de contenido. Entonces, esas cosas, cuando usted la ve en un niño diagnosticado con autismo, dice, bueno, pero... No, y usted corre el riesgo de que sus amigos, si usted le hacía esas historias, le llamaran exagerado. O alguien que estaba muy centrado en su nieto y nada más quería hablar del nieto o las cosas que decía del nieto, ellos se la encontraban exageradas, porque yo le voy a decir, a mí me parece que sí, que para un niño de 7 años es una exageración. Primero, escuchar a Bob Marley, y segundo, ser capaz de calificar una canción de Bob Marley. De música preciosa. Sí, Papá, sí, vamos a escuchar la música, una calificación. La música preciosa de Bob Marley. Inicialmente no sabía el nombre. Ya. Y era la música preciosa. Sí. Y después cuando ya le dije, se llama Bob Marley, ya me decía, vamos a escuchar a Bob Marley. Vamos a salir a pasear, a dar una vuelta para escuchar a Bob Marley. O sea, es una cosa que a los 7 años... Interesante.
Y bueno, eso arrobaba al abuelo. Ese es su primer nieto. Es el primero, sí, el mayor de O todos. sea que ese fue recibido de manera particular. Sí. Bueno, además que nació viviendo con nosotros en la casa, con mi esposa y mi hija vivía con nosotros en ese momento, y creció con nosotros. ¿Y usted Sí. quería ser abuelo? ¿Deseaba ser abuelo? Yo creo que todos los padres alguna vez deseamos ser abuelos. Y en el caso del profesor Radamés de la Rosa. Sí, por supuesto que sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo 6 nietos ahora mismo. Y cuando este nieto nació, cuando Juan Isaac nació, lo hizo suyo. O sea, él dijo, este va a ser un nieto mío, como dicen los abuelos. Mi nieto, mi nieto. Era un poco... O se lo dejó a la mamá y al papá. No, era un niño pequeño que nació en la familia de los abuelos, Sí. ¿no? Pero luego se va con su familia, con su padre, con su madre. Solo que la pandemia, Lo hizo regresar. habiendo vivido tanto tiempo en la casa materna, en la casa de los abuelos, tenía poco tiempo viviendo con sus padres en su casa, y la pandemia nos hizo traerlo a la casa. La pediatra, que su tía, mi hermana, me dijo, llévenlo para allá porque Ya. allí se va a sentir más cómodo. Y entonces lo trajimos desde la pandemia para acá. Muchas de las vivencias de la pandemia están ahí recogidas también. Cómo él interpretó, asumió el tema de la pandemia, cómo él tenía el cuidado. Por ejemplo, a mí me dio el COVID, y él estaba en la casa y tenía un cuidado tremendo de no acercarse donde yo estaba. Y me veía en el pasillo y me decía, papá, tú tienes que estar ahí atrás, no puedes venir acá, no puedes salir. O sea, asumió el riesgo, el cuidado, no quería salir a la calle en ningún momento a pasear ni nada, porque tenía miedo de contagiarse. O sea, un razonamiento también de adulto, porque ordinariamente el niño no conoce los límites. El niño ordinario no entiende los límites. Así es. Él los cruza. Para él la pandemia, para un niño de 7, 8, 9 años, la pandemia no existía. No sabía por qué había que apartarse, no sabía. Estoy hablando de lo que uno ve. Yo también soy abuelo, ¿no? Y mis nietos, a pesar de que hay una de 8, ¿verdad? Y el otro muy chico, de 3 años y pico, no conocen límites. Ellos de un restaurante lo pueden hacer comportarse como si estuvieran en el patio de la casa. Sí, así es. Pero probablemente si este niño se comportaba como usted dice, él tenía un sentido del límite y tenía una comprensión de lo que era la pandemia. Sí, sí, por supuesto. Fue algo también, por eso aparece registrado allí. Lo sorprendente que él asumiera toda la información y estuviera pendiente y preguntara. Hay que preguntarle a la policía cuándo va a pasar la pandemia, decía, porque suponía que la policía era la que nos tenía encerrados, ¿no? Hay que preguntarle a la tía, a la abuela, a la tía abuela. De nuevo, por comparación, para ver el que encierra es la policía. Sí, exactamente. Sí, sí. ¿Cómo va a ser? O sea que todo el libro, en la tercera parte, como le decía, no fue ningún esfuerzo para mí escribirlo. Ya. Fue básicamente el disfrute de poder anotar esa vivencia, que me di cuenta que eran vivencias temprano, o sea, que no eran hechos aislados. ¿Cercano a usted emocionalmente más que a la abuela? Sí, bueno, por una razón muy particular, ¿no? Ya. La abuela es la que pone las normas, la regla. Aquí es al contrario de lo normal, ¿no? Sí. Las mamás siempre dicen, voy a hablar con tu papá para que te arregle, ¿no? No, en este caso la abuela es quien lleva... Usted es el ángel bueno. El abuelo es muy consentidor realmente. Entonces, sí. Y nunca le preguntaba, ¿por qué tú tienes tantos libros, me imagino? ¿Por qué tú lees tanto? O sea que no, él con su juego se concentra Ya. en jugar, se sienta a jugar y no le pone mucha atención a otras cosas. Vamos a un segmento para venir a la parte final. Se nos está haciendo corto el programa para hablar de Juan Isaac. Bien, yo personalmente no conocía un libro
de este tipo. Es probable que en algún lugar del mundo haya una experiencia parecida. Sí conozco personas que llevan como un diario de su enfermedad, lo han publicado como ayuda, etcétera. Tenemos especialistas del dolor que gustan poner muchas historias de personas como han doblegado, por decirlo así, el dolor y un largo etcétera. Este libro yo me imagino que para las personas que tienen un hijo o un nieto en condiciones similares, debe haber sido como agarrarle los ojos, los párpados y abrírselos para ver el mundo del autismo. Y quizás es un libro terapéutico, pienso. ¿Tiene algún testimonio en esa línea? Yo pienso que este libro, inicialmente, como le digo, no era mi interés crear este libro, ¿no? Pero yo creo que este libro, por lo que la gente que lo ha leído, que me ha comentado, puede ser útil al sistema educativo dominicano, por ejemplo, a la familia sobre todo, porque es muy duro recibir el diagnóstico de autismo en una sociedad como esta, en cualquier otra, pero aquí especialmente porque las posibilidades que tiene de poder encontrar el espacio que ese niño necesita para ser acompañado todavía son muy limitados. Este libro puede ayudar, pienso yo, a que las familias vean con esperanza el diagnóstico que le entregan a veces muy fríamente el psicólogo, el neurólogo que hace la evaluación. Puede ser un libro que ayude a mirar de manera diferente el mundo del autismo. Sobre todo, pienso yo, cómo se debe responder a las vivencias del niño. Porque cuando el niño le dice a usted, estoy ocupado jugando, eso es contra toda lógica, ¿verdad? Sí, sí. Contra toda lógica ordinaria. Cualquier padre o abuelo lo hubiese dicho, ven, que tú no estás trabajando nada, tú lo que estás es jugando. Jugar para los niños, para cualquier niño, es parte de su experiencia vital, pero es parte de su aprendizaje. Pero no lo verbalizan como un trabajo. Claro. Lo que sí hace, lo que sí hizo. Juan Isaac sí tiene lo verbalizó como un trabajo. Estoy ocupado jugando. Eso era un trabajo. Una ocupación. ¿Y cómo recibió usted esta expresión? ¿Me puedes darme un beso para que me sienta mejor? Oígase. ¡Qué ternura! No, sí, son esos momentos que digo, o sea, en realidad yo todavía no he leído el libro. Pero es impresionantemente valiosa la reacción suya, déjame decirle. Así. Porque estamos viendo el mundo de él, pero es importante cómo se le responde. Eso que usted decía ahorita, de educar el entorno a los adultos a cómo manejarse. Porque yo pienso en la normalidad, entre comillas, cuando un nieto le dice a uno, dame un beso para sentirme mejor. Un beso salutífero, terapéutico. Sí. Son de las cosas que, como le digo... Lo que hubiese pensado un ser normal, entre comillas, es que él estaba bien. Y lo que estaba era buscando, qué sé yo, juego, esto, aquello, lo otro, ponerme de mojiganga. Es la expresión que uno oye en la casa, ¿no? Él lo que me quiere poner de mojiganga. Pero el niño quería el beso. Pero para eso estamos los abuelos, para que nos pongan de mojiganga. Sí. Pero en este caso, sencillamente, esas expresiones sorprendentes son las que me llevan a escribir, a anotar, a compartir esto. Porque son muchos detalles que si usted lee, por ejemplo, el adolescente que llega a la escuela y no quiere que la madre le dé un beso al llegar a la escuela, que lo lleve abrazado. El niño de 10 años.
Sí. Es típico que ocurre, pero Oh, sí, claro, un niño con claro. autismo, Ni quiere estar con adultos tampoco. tú no quieres. Tú eres un viejo, echa por allá. Exactamente. Sí, 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 sí. Entonces hay una anécdota ahí donde la mamá llega con él al colegio y él le dice a la mami, le quita el brazo del hombro para que sus amigos no lo vean que llegó abrazado Sí, por la sí, madre. Él sí, tiene sí. 10 años Sí, sí. y es un niño con Sí, autismo. y probablemente le podría también haberle dicho, mami, no me vaya a buscar, que mis amigos... Sí. Pero los adolescentes tienen ese Sí, tipo sí, de sí, sí, comportamiento. cómo no. Entonces, incluso en el libro yo planteo justamente eso. O sea, si usted piensa en el autismo como un problema, no como una situación de una persona que desarrolló su cerebro de manera diferente, usted va a encontrar en este libro que ese niño no se diferencia mucho de otros niños. Pero también va a encontrar que se diferencia mucho también por la manera como se comporta. Por ejemplo, esa vinculación con la música. Por ejemplo, tocando la batería a los 10 años, se le pone en clase de batería y toca la batería con una facilidad que uno no se espera de un niño de esa edad. O tocar el piano, donde empezó a dar clases de piano. Cosas que uno dice, pero ¿por qué cuando se habla de autismo se habla de Parece que tiene una problemas? sabiduría particular propia de su estado. Sí, exactamente. Y son cosas que hay que, Sí, que hay que valorar. ahí, por eso que insisto en valorar el abuelo, porque uno piensa, si en cada hogar donde hay un niño con esa condición, encontrara una respuesta, una reacción que está como acorde con lo que él espera o lo que él necesita, mucha pretensión de los normales, ¿verdad? Entre comillas. Las cosas fueran diferentes, porque, y ahí entra mucho el conocimiento, y de ahí el valor para mí de este libro también, que debería leerlo todo maestro de educación especial y todo hogar donde hay un niño en condición especial, porque en el comportamiento suyo está muy claro su nivel de comprensión del ser humano. Y yo se lo digo porque recuerdo a mi esposa, que es pediatra, y cuando uno le dice algo de los nietos, le dice, eso es propio de su edad, eso se le quita. Sí. Tranquila. Entonces, yo creo que usted estaba muy creído en eso, ¿no? Usted iba interpretando todo lo que estaba ocurriendo y sabía que era válido. Para el normal, entre comillas, eso no era válido. Porque para lo normal, entre comillas, los niños desesperan. Sí. Sí. Y en el fondo lo que hay es una ignorancia de uno. Yo no me he puesto a analizarme desde ese punto de vista. Sí. Yo creo Juan que Calvino, para hacérselo más claro, tenía una expresión, el gran reformador francés, decía, hay pecados de juventud. Es decir, cosas que son propias de un tramo sí, de la edad y que van a desaparecer automáticamente la persona salga de ese tramo. Entonces, eso es lo que yo veo en el libro de parte del abuelo, que el abuelo está entendiendo y comprendiendo que esos comportamientos son parte y lo ve como normal, lo entiende, lo comprende y lo responde con normalidad, y el niño se siente bien porque está siendo como bien comprendido, como yo lo veo. por lo menos a eso aspira el abuelo. Ya. Y a eso aspira la familia. Y son amigos muy cercanos. Sí. Quiere sí, ir en el carro a oír música con sí, el abuelo. Sí, sí. Porque probablemente el abuelo nunca le ha dicho, no, hombre, no esa bulla, vamos ahora a escuchar esa bulla, vamos a estar tranquilos. No, quiere llevar al abuelo a pasear. O sea, no es quiero que el abuelo me lleve a pasear, sino quiero llevar al abuelo a pasear. Sin que la abuela se ponga celosa. Bueno. Es ser quien le invita a pasear. Sí, bueno, cuando él va a algún sitio con sus padres, por ejemplo, hace poco estuvo en el zoológico, ha ido muchas veces, y me dice, papá, te tengo que llevar al zoológico. O sea, porque él quiere volver al zoológico. Exacto. Y entonces utiliza al abuelo como
Bueno, Claro. o también quiere un diálogo con alguien que sea capaz de comprenderle mejor. Habría que ver. Es posible, aunque él con su madre tiene una relación muy especial Ya. también. Me imagino que su Próximamente. madre, además, porque usted me dijo que vivió un tiempo allá al inicio, Sí, sí, sí. debe haber visto cómo el abuelo trata al nieto y debe haber aprendido un poco. Interesante. Ojalá este libro pueda ser, lo repito, leído por los maestros de educación especial y también por los padres o los tutores que estén tratando con niños en condiciones especiales. Yo a usted le felicito por su sensibilidad. En el mundo de la literatura siempre llama la atención aquel escritor o escritora que es capaz, como Pablo Neruda, de manejar las cosas elementales y sencillas y darle sentido y vida. Una conversación diaria, frase suelta de un niño, pasan desapercibidas como cosas elementales y sencillas. Y usted ahí vio un gran sentido y se lo dio. Aprecio mucho su Sí, valoración. no, de verdad que sí, que yo creo que esa es una de las grandezas de este texto. Y les repito lo que le dije al principio de la conversación. Lo veo como un acto de ternura y que expresa en cada página ternura en una relación hermosísima entre un abuelo y un nieto, porque usted, una cosa que está presente ahí, le hace caso al nieto. Sí. Usted es y ya encontré la palabra que hace rato que estaba buscando, para él usted es un interlocutor válido, porque usted le da sentido, atiende y le da sentido a lo que él le dice. Eso es lo que yo veo en el libro. O sea, no es un abuelo, y lo digo porque soy abuelo, que oye lo que el niño dice o lo que le dice, uno dice, está bien, vamos a ir ahorita, a veces ni lo mira, nada más le dice así. Esto el niño es probable que en algún momento le diga, tú siempre me dices eso y no vamos, tú siempre me dices que me vas a llevar y no vamos, tú siempre me dices que vamos a escuchar música y nunca escuchamos. Te pido que me cuentes un cuento y nunca me lo cuenta, me dice que después, que más tarde, que estás ocupado. Pero usted le presta atención a su nieto. Y yo me imagino que él interpretaba eso perfectamente en su sensibilidad. Yo espero que no haya mucha gente en la casa celosa con el abuelo. Profesor Radamés de la Rosa, muchas gracias por primero ofrecernos este hermoso texto a toda la comunidad de lectores. Yo espero que tenga una gran acogida. Me dijo usted fuera de cámara que ya están listos para una segunda edición. Sí, porque esta primera edición fue auspiciada por el voluntariado del Banco de Reserva, cosa que hemos agradecido mucho, porque nos dio sentido a que este libro pudiera tener otra dimensión. Entonces hemos preparado una segunda edición para poder colocarla en la librería y poder que la gente pueda adquirirla, que pueda llegar a las personas. Ese es el interés fundamental. Ya. Pronto va a estar en librería. ¿Tienen fecha y eso? El día 4 vamos a ponerlo en circulación. El día 4 de junio vamos a ponerlo en circulación en el centro de La Salle, de los hermanos de La Salle, que está en la calle Santiago, el antiguo sede. Y luego vamos a colocarlo inicialmente en librería Cuesta, que va a estar allí disponible para... Y los lectores deben saber que es un libro que se para solo, porque esto es lo que se define como un libro, ¿no? Tiene 364 páginas. Búsquelo, léalo por usted y por su familia. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa.